La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Momento ya de presentar, de tomar contacto con el doctor Herbert Cuba García. Él es especialista en política de salud pública, ¿no? Comentarista del portal de opinión El Montonero. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba. Tenga usted buenos días, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos y también contento de estar en el último programa del año en tu programa, José. Comencemos con el tema de la COVID-19, ¿no? El Ministerio de Salud acaba de confirmar que en tan solo un mes los casos positivos de COVID pasaron de 5 a 35%, ¿no? ¿A qué obedece, cree usted? Usted es una persona bastante estudiosa en el tema. Mire, aquí se han juntado tres aspectos importantes. La primera de ellas es que, tres aspectos. El primero de ellos es que ha aparecido una nueva variante, es una subvariante, que es la JN1, que es sumamente contagiosa, que felizmente es una subvariante de la variante Omicron y por tanto la vacuna es eficaz contra esta subvariante, pero sin embargo es sumamente contagiosa y ese es un primer tema. El segundo tema es que como la gran mayoría de la población está vacunada y entonces se siente ya protegida, entonces se han un poco olvidado las medidas de protección, digamos, personal en la población, ¿no? Y el tercer aspecto que se tiene es que la población constata que es una enfermedad leve, ¿no? Que pasa con un resfrío común en pocos días y por lo tanto a veces se enferman y ni siquiera van a comunicarle al médico o no se van siquiera a hacer sus pruebas para poder determinar si es que ha sido un resfrío común, ha sido una influenza o ha sido COVID-19. Por eso es que estos tres aspectos hacen que las medidas que toma la población de bioseguridad se relajen y nos encontremos frente a una idea equivocada que ya la epidemia pasó sin tomar en cuenta que el virus SARS-CoV-2, que era la enfermedad COVID-19, ya ha venido a quedarse y esto va a ser un tema estacional permanentemente. Usted mencionaba hace unos instantes el tema de la vacunación, ¿no? Hace unos días conversábamos con el doctor Suárez, el director del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y él nos explicaba que tan solo el 22% de la población mayor de 18 años se ha vacunado con o tiene la vacuna bivalente, 2.800.000, ¿no? Y hay lugares como Piura, donde cerca de 1 millón de personas no tiene esta vacuna. Entonces, ¿por qué nos hemos avanzado en que la población se interese y sobre todo vaya a vacunarse? ¿Cuál es la razón de fondo, cree Aquí usted? hay algunas razones. La primera de ellas es que la población, como hemos señalado, los aspectos que he señalado, ha perdido el interés en esta COVID-19, ¿no? Y con esta vacunación que ha tenido previa y se sienten ya protegidos. Pero el segundo tema es que ha habido toda una corriente muy fuerte contra la vacunación, que de alguna manera ha calado en muchos sectores, que señalan que exacerban que los síntomas o las molestias que ha tenido la gente con COVID como que hubieran sido producidos por propia vacuna. Esto por un lado. Y por otro lado, muchos temas han sido transmitidos por las redes sociales con conclusiones, con estudios, etcétera, pseudocientíficos, que ha generado una confusión, digamos, una desinformación en la población
y que tengan otra vez miedo en seguir continuando con la siguiente dosis de vacunación. Y el tercer aspecto que hay que tomar en cuenta en esto es que cuando se pasa de una vacunación que era preferente, como era el caso de la COVID-19, a una vacunación regular, como ha pasado ahora esta vacuna, porque es obvio que entra en el paquete, digamos, en el grupo de vacunas que se colocan regularmente en el país, ahí ocurre un tema de una brecha, de paso de un sistema de vacunación a otro, que también ha tenido un impacto, digamos, en el país. A hoy día ya es al contrario, a raíz de este incremento rápido de la vacunación, ahora los centros de vacunación están llenos. La gente va a pedir su vacunación, hasta pide su bivalente para que le coloquen rápidamente, y esto ha crecido la vacunación en estos últimos días rápidamente. También han ido la gente a solicitar pruebas de laboratorio, y esto ha puesto otra vez también en aprietos, digamos, al sector salud, que ha tenido que en pocos días recibir una alta demanda, precisamente porque la gente no ha dosificado su demanda progresivamente a lo largo del año, y al momento que la gente observa que sube la curva de contagios, que inmediatamente la gente se asusta y acude a los centros de vacunación en modo masivo, en modo inconveniente para la precaria respuesta sanitaria que tiene nuestro país. El otro tema también, doctor Cuba, que quería yo tocarle, es, hace unos días salió un informe de la Contraloría General de la República, referido a los centros, al primer nivel de atención de salud, ¿no? Y hablaba de la precariedad en la que se encuentran. Usted en reiteradas oportunidades ha tocado este tema, ¿no? ¿Por qué no se le pone la atención debida a este primer nivel? Mire, sí, existe una enorme coincidencia entre lo que se viene haciendo desde el año 2011. El fortalecimiento del primer nivel de atención es una política, un planteamiento desde el año 2011 que los gobiernos desde esa época no la han ejecutado. Y entonces ahí hay un tema estructural. Contraloría se queda corta, porque Contraloría ha hecho un estudio muy somero, solamente de 1.878 establecimientos de salud. No ha hecho un sondeo, ha hecho. La cosa es más grave. La cosa es más grave porque hay el 98% de los establecimientos de salud del primer nivel del Perú, o sea, casi todos, por no decir todos, tienen falencias, tienen deficiencias para dar una respuesta adecuada a la población. Si uno se preguntara, de 100% como capacidad de respuesta del Estado para la población en salud, nuestra capacidad de respuesta está alrededor del 30%, no da más. Esto es insuficiente para las necesidades que tiene la población. Entonces, la Contraloría lo que ha hecho es ya señalar en este universo pequeño que él ha visto de 1.878, tomando en cuenta que el Perú solo en el sector MINSA y gobiernos regionales tiene 8.500 establecimientos, no ha tomado en cuenta todos los otros establecimientos que tienen los otros sectores, como son sanidad, militares, fuerzas policiales, salud, etcétera. Solamente se ha referido a 1.800 y pico de establecimientos que son exclusivamente del sector salud. Y en ellos se ha hecho una disgregación que yo creo que es inclusive, como le explicaba, insuficiente. Pero además, la Contraloría se ha basado en normas que están en revisión. Por ejemplo, ha usado para este estudio la categorización de establecimientos de salud como que todos sabemos que está suspendida en el país debido a que el Perú se encuentra en un proceso de cambio a un nuevo modelo de gestión que son la administración en función a redes integradas de salud. Es decir, lo que se trata el día de hoy es fortalecer el primer nivel de atención, pero en el marco de las redes integradas de salud. Entonces la Contraloría ha hecho una mirada por sondeo en función a normas que están en un proceso de cambio y que tienen una mirada hacia, como es natural, eso es lo que tiene que hacer la Contraloría, mirar con lo que está vigente.
pero el proceso que se emprende en el país es un proceso que, como ya lo he señalado en algunos momentos, empezó ya en 2017 con un programa de inicio de un nuevo modelo de gestión. El año 2018 son las redes, y esto ha ido más y contramates con los gobiernos que han sucedido, y que es un proceso que se ha retomado con mucha fuerza, pero que no puede resolver en poco tiempo todos estos programas estructurales que vienen desde atrás. Sobre todo cuando ya desde el año 2011, en las finales del gobierno del APRA, con el ex ministro Oscar Ugarte, se planteó el fortalecimiento del primer nivel de atención como estrategia, pero que y era un plan de fortalecimiento de 10 años, es decir, esto implicaba que en el año 2021 ya deberíamos haber fortalecido los 8.700 establecimientos que tiene el Perú, los 8.500 establecimientos que tiene el sector MINSA y gobiernos regionales. Pero eso no ha ocurrido, al contrario, ha sido totalmente un fiasco, porque como sabemos, durante la pandemia se evidenció duramente que estos establecimientos no estaban preparados para enfrentar la pandemia, y además fueron casi cerrados por el gobierno en ese momento con una equivocada modelo de gestión contra la pandemia. Pero esto, el año 2013, con una nueva orientación en base a redes, hay ahora un fortalecimiento del primer nivel en el marco de las redes integradas de salud, que es evidente que va a tomar tiempo. El ministro actual ha señalado un inicio de unos 1.000 establecimientos, que eso no significa que no va a haber los 8.500, sino que es un tema progresivo, por etapas, digamos, porque en el Perú hay una brecha muy seria entre lo que la gente tiene un seguro, que dicen que tiene un seguro, según la ley el 100% de la población tiene un seguro. Sin embargo, lo real es que no hay capacidad para responder frente a ese seguro, no hay oferta para que la gente ejerza este derecho, porque tiene lo que se llama una muy baja cobertura prestacional. Entonces, si tú tienes una brecha de esa magnitud entre el derecho del ciudadano dado por norma, porque tiene un seguro, y este seguro no lo puede ejercer porque no tiene su oferta, porque no se ha fortalecido la oferta para que cumplan los derechos ciudadanos, entonces estamos en un sistema totalmente quebrado. Por eso es que en esta etapa es muy importante centrarse en fortalecer no solamente, ojo, y aquí quiero saber, no solamente el primer nivel de atención, sino en el marco de las redes integrales de salud se fortalecen también los hospitales y los institutos, porque lo que se requiere ahora, más que pensar en un tema de ampliar el aseguramiento, que darle más seguros a la gente, más póliza de seguros, etcétera, que ya por ley tiene toda la población, lo que se trata aquí es que la población tenga servicio de salud en los establecimientos, en los centros y en los puestos. Y esto es complicado, y hay varias estrategias que se han tomado. Una primera, efectivamente, es este famoso Plan 1000 que se ha recorrido. El segundo es que se ha mejorado, digamos, algunas estrategias con el plan móvil, es decir, MINSA móvil le llaman, que son hospitales que se arman para ir en modo itinerante por las diversas regiones del país para brindar atención con especialistas, etcétera, a la población que todavía no llega. Que esto evidentemente no debería ser el norte, sino que es una forma paliativa de resolver el problema mientras tanto. Y el tercer tema que se ejecuta es también un fortalecimiento de la población, ¿no? Los profesionales, porque ahora de lo que se trata es que los profesionales, sobre todo los especialistas, estén cerca al domicilio del ciudadano en estos primer nivel de atención reforzado o fortalecido en el marco de las redes integradas de salud. Todo esto es un proceso de cambio y transformación que no va a tomar 6 meses, sino este es un proceso que tiene que tener un norte de mediano y largo plazo. Aquí lo cierto es que hay un norte, se está apuntando en esa línea, sin embargo hay dificultades, ¿no? Hay dificultades porque hay que
invertir mucho en lo que es el recurso humano, y ahora hay restricciones fiscales, digamos, para esto. Hay austeridad, de alguna manera, expresadas en las últimas normas que se han dado a fin de año, sobre todo en el tema presupuestal. Y por otro lado, es necesario reorganizar toda la formación de especialistas en el país con la finalidad de aumentar el número de especialistas que egresan por año y así disminuir la brecha de especialistas. Hay que invertir en el fortalecimiento de los recursos humanos, y esto no pasa solo por el tema de cuantitativo, de número de especialistas y de profesionales y de trabajadores, sino sobre todo en el aspecto cualitativo y de una redistribución de ellos en modo eficiente en el territorio nacional. O sea, este es un campo mayor. No es solamente decir voy a poner cemento y ladrillo, voy a construir centros de salud. Y hay lugares donde hay establecimientos de salud que no tienen personal, o hay otros que no tienen construidos los establecimientos de salud y no tienen pacientes. Esto debido a que a veces por temas políticos o por ofertas políticas se propone hospitales o centros de salud o establecimientos de salud en lugares que no son, no tienen una demanda, o al revés, se construyen y no hay personal que los pueda poner en marcha. Todas estas cosas tienen que afinarse mejor, digamos, en el sector. Lo cierto es que todo este periodo que tenemos de los últimos años, 20 años, que la salud aumentó muchísimo el financiamiento. Sin embargo, este financiamiento ha ido simplemente para paliar, para aumentar mayor burocracia o para crear el famoso aseguramiento, que todos tengan una póliza de aseguramiento sin haber ido en contraprestación con la oferta de servicios que debía tener el Perú y con los diseños que hemos comentado. Ahora, esto requería también un consenso. En esto hay que señalar que el Foro del Acuerdo Nacional pudo agrupar a sus diversos estamentos para discutir exclusivamente el tema de la salud, y hay casi quizá ahí donde se ha avanzado más en todas las áreas que tiene el Foro del Acuerdo Nacional, porque inclusive ha hecho hasta casi una hoja de ruta de modo inmediato, mediano y largo plazo. Además, el Congreso de la República también en su agenda anual de sesiones ha puesto los temas del Foro del Acuerdo Nacional como motivo de agenda. Por otro lado, el CEPLAN, que es el que prepara, para que sirve como norte para los planes sectoriales en el país, también tiene al Acuerdo Nacional como base. En consecuencia, hay ya todo un consenso para lograr transformar y cambiar la salud en el país. El tema aquí pasa por restricciones, primero de actores, de gente que esté preparada para el cargo, segundo, presupuestales, debido a que pasamos por un bache económico que genera restricciones presupuestales. Tercero, por establecer prioridades nacionales que permita saber qué es lo primero y qué es lo segundo, y que haga que se asignen los recursos correspondientes para ello. En este tema también, por ejemplo, valga el espacio, que señala que se ha trabajado en el Ministerio de Salud por primera vez, por ejemplo, unas prioridades nacionales validadas por la propia población. Y esto es interesantísimo, de cómo la población ha expresado sus necesidades, y ha habido hasta en algunas personas hasta signos de admiración, porque decían que la población, por ejemplo, en lugar de decir que el primer tema en el país es la anemia y la tuberculosis y las diarreas, que es lo que uno siempre piensa, la gente te dice como el primer tema es agua potable. O sea, la gente te dice, señores, póngame agua potable, agua y desagüe, ese es mi primer tema. Y si uno lo analiza como causa de las causas, que es lo que uno ve cuando ve determinantes sociales, uno se da cuenta que tiene bastante lógica, porque si yo tengo agua y desagüe, no voy a tener diarreas porque voy a disminuir las diarreas en todo caso, porque voy a tener agua potable, lavarse las manos, evitar los contagios. Hasta el COVID uno se evita con lavado de manos permanente. Vamos a evitar
los niñitos sufran diarreas y se nutran bien y no haya anemias, y así sucesivamente. Es una cadena que cuando uno mira finalmente el efecto, la consecuencia es el enfermo, pero hay factores de riesgo, pero también hay determinantes que generan estos riesgos que producen estas enfermedades. Precisamente estos determinantes nuevos, estas prioridades nacionales que se han establecido así, validadas, digamos, por la propia población, han generado una nueva orientación, ¿no? Le da nuevas pautas al gobierno para poder establecer formas distintas de organización sanitaria que permita cambiar, ¿no? Y si no tenemos las prioridades sanitarias nacionales, regionales y locales claras, es probable que no haya una asignación de recursos eficiente, o no haya tampoco una simbiosis o una unión con la población, una satisfacción de las necesidades de los ciudadanos adecuadamente. Pero además de estos establecimientos de prioridades, además del recurso, además de la gente capacitada que necesitamos para esto, necesitamos establecer todo un marco normativo nuevo. Necesitamos hacer cambios en las leyes, en los reglamentos del ministerio, que son muy frondosos y que evitan muchas veces, se ponen como trabas para el desarrollo de la salud del país. O sea que la tarea es muy grande y los retos que se tienen para el año 2024 son mayores que los del año 2023. Esto ha sido un año difícil de estabilidad, de la gobernabilidad, pero creo que los retos para el próximo año son grandes y espero que los funcionarios públicos estén a la altura de esto. Muy bien, doctor Heber Cuba, yo le agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación cada sábado a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Seguiremos el 2024. Aprovecho la oportunidad para desearle un feliz 2024. Yo también, a su vez, deseo expresar a toda la población peruana un feliz 24, sobre todo con esperanza y sin olvidarnos que vivimos en un régimen democrático todavía, y que esto merece que todos los peruanos tengamos que defender nuestro sistema de gobierno, de tal manera que podamos tener finalmente crecimiento económico y social. Muy bien, le agradezco la gentileza. Saludos, muy amable, buen día. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR.